Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que van retornando al espacio. Fue un break corto, pero espero que hayan tenido la oportunidad de estirarse, tomarse un cafecito, pues estas pausas son supremamente importantes. Entonces les voy a compartir mi pantalla para que podamos entender cómo va a funcionar un poco la dinámica del trabajo grupal de hoy. Les acabo de compartir el link al grupo de WhatsApp. Ya verifiqué que puedan ingresar sin permisos. ¿Alguien podría intentar ingresar para que me valide que pueden todos visualizar y trabajar sobre el documento? Perfecto, veo que Aprobé, varias. doctora, funciona. Perfecto, no, muchísimas gracias. Entonces, teniendo en cuenta las dinámicas que se han tenido durante las últimas sesiones, em, César, te voy a pedir el favor que vayas armando 5 grupos mientras yo les voy explicando y que nos envíes el pantallazo al grupo de WhatsApp para que cada uno sepa quién va a estar en la mesa uno, quién va a estar en la mesa 2, en la mesa 3, 4 y 5, porque cada grupo va a trabajar un tema diferente. Entonces es importante que lo tengan claro. Esto con el propósito de que no nos solapemos en el trabajo. Entonces, la jornada de hoy vamos a realizar algo que se llama Laboratorio Panamericano de Liderazgo en Educación Médica. El propósito de al finalizar la jornada de hoy es que en este documento tengamos una declaración del programa panamericano, la Corte 4, sobre calidad y educación médica. Es decir, unos puntos claros que podamos reflexionar y pues llevar a otras instancias. De repente sería interesante que como grupo se pusieran de acuerdo para crear algún tipo de documento, artículo, ya pensando en el futuro. Pero por ahora vamos a construir este documento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El señor César Pastor nos va a hacer el favor de dividirnos en 5 equipos. Es importante que usted tenga claro a cuál equipo pertenece porque cada equipo va a trabajar un tema diferente. Cada uno de estos equipos va a tener la organización tradicional, vamos a tener un moderador y un relator, ¿m? Esa persona encargada de escribir, esa persona encargada de asignar los tiempos y esa persona encargada de llevar el tiempo. Vamos a tener 30 minutos para trabajo en equipo. Ojo con esto, 30 minutos. Cuando volvamos a plenaria, el equipo va a tener 4 minutos para presentar los resultados de su proyecto. Entonces, ¿cuál es el producto esperado? Que diligencien el documento que les acabamos de enviar al grupo de WhatsApp, específicamente los espacios que tienen dispuestos. La idea es que tengamos ideas muy claras, muy concretas, aunque ustedes durante la presentación oral, pues de repente si requieren extenderse o dar claridad a un punto, está fantástico. Entonces, el Canvas, como lo vamos a ver, tiene 4 puntos. Cada uno va a discutir las mismas preguntas, pero con un tema central distinto. Entonces, la primera pregunta está relacionada con nuestro mayor desafío, pensando en nuestras instituciones o en nuestros países, en relación con ese tema puntual. La segunda es que nos ha funcionado, entonces, experiencias, iniciativas o estrategias o que ustedes implementen o que de pronto hayan escuchado en algún congreso que funciona para abordar de pronto esos desafíos que identificamos en el punto anterior. 3 acciones prioritarias que recomiendan para abordar este tema y que realmente tengan un impacto en la calidad. Y finalmente, una frase que sintetice nuestra recomendación como equipo para Latinoamérica frente a ese tema. A la hora de exponerlo, les recomiendo que lo aborden de esta manera. 1 minuto para el desafío, 1 minuto de buenas prácticas, 1 minuto y medio para las recomendaciones y medio minuto para la frase de consenso. Entonces, así está organizado el Canvas. La mesa uno va a hablar del tema de liderazgo y cultura institucional, cuál es nuestro mayor desafío en cuanto al liderazgo y esa cultura institucional de calidad, qué nos funcionó, cómo nos hemos organizado en cuanto al liderazgo. Pilas que esto siempre está relacionado con calidad, ¿sí? Entonces, el tema central es liderazgo y cultura institucional, pero en relación con calidad. Y acá hay una pregunta orientadora básica que los puede orientar un poco con respecto a contestar las preguntas, pero acá me devuelvo un momento para que ustedes sepan cómo contestar la pregunta. Entonces, hay una pregunta orientadora. ¿Cuál considera que es el principal desafío que enfrentan las instituciones de educación médica en relación con el liderazgo para favorecer la calidad? Entonces, así se completaría para que usted lo tenga más claro. Liderazgo y cultura institucional, mayor desafío, experiencias exitosas, 3 acciones prioritarias que se deben hacer a nivel de liderazgo para fortalecer calidad y su frase de consenso para fortalecimiento en América Latina. Mesa uno, ya el señor César nos envió la temática. Mesa uno, entonces están Andy, Margarita, José Copado, María Elena, Pedro y Roswell. Entonces, ahorita que nos direccionen, ustedes diligencian este directamente en el Drive.
Mesa 2, mismas 4 preguntas, currículo e innovación para la calidad. Mesa 3, desarrollo profesoral, excelencia académica. Mesa 4, estudiantes como protagonistas de la calidad. Y fíjese que hubo muchas preguntas al finalizar la sesión del doctor Soto. Y mesa 5, aseguramiento de la calidad y mejora continua. Entonces, antes de que nos envíen a las mesas, ¿alguna pregunta? Igual yo voy a estar pasando a todas las mesas. Listo. Tienen la asignación de grupos en el WhatsApp y el link para ingresar. Entonces, no veo manos levantadas. Señor César Pastor, por favor, direcciónanos a las mesas y con un conteo de 30 minutos antes de regresar a la sala. Listo, doctora. Ya retornamos todos en la sala principal. César, mil gracias por tu apoyo. Bueno, perfecto. Bienvenidos a esta sala general de trabajo. Como se dieron cuenta, hoy cambiamos la metodología, dimos más tiempo, nos disminuimos el número de preguntas por grupo para que pudieran trabajar con mayor calidad, tranquilidad y socializar en detalle cada una de las experiencias institucionales. Procuramos pues diversificar los países en cada uno de los grupos, pero pues, como esto es aleatorio, en algunos grupos quedaron personas del mismo país, pero bueno, esto también enriquece. Em, ya en un rato miraremos qué vamos a hacer con este Canvas que acabamos de diligenciar. Entonces, le doy la bienvenida a la mesa de trabajo número 1, que nos va a hablar de liderazgo y cultura institucional, que nos cuenten un poco la experiencia y pasemos a resolver las preguntas. Bienvenidos, miembros del equipo 1. No sé quién va a hablar de este equipo. Gracias, Marce. Yo, María Elena Velázquez de Colombia, muchas gracias. Nosotros teníamos representantes de México, Perú, Argentina, más teníamos invasión de México, teníamos 3. Pero estuvo perfecto porque incluso entre ellos uno se da cuenta que diferentes universidades tienen diferentes conceptos, diferentes opiniones, entonces fue muy enriquecedor. Nos gustó mucho la metodología, creemos que es un tiempo suficiente, cuando el tiempo es tan corto uno se queda como muy con la palabra en la boca, y yo sí pienso que obviamente las conferencias enriquecen un montón, pero sobre todo poder trabajar entre nosotros nos ayuda mucho. Entonces nosotros, bueno, respecto a los desafíos que nosotros identificamos, y fue algo que hablamos en ambas conferencias, nosotros sí creemos que debe trascender la visión, que no nos debemos centrar en el cumplimiento de los estándares, sino que debemos crear una cultura basada en la mejora continua, la responsabilidad y la atención en salud. Otro punto importante de los desafíos es que hay que alinear la misión, la toma de decisiones y la gestión académica, incluyendo todas las personas, los docentes y el personal administrativo, quienes son finalmente los que tienen que entregar los datos que de alguna u otra manera vamos a recopilar, pues con la visión compartida de calidad. Y muy importante, automatizar los sistemas de información e institucionalizar el plan de mejora, aprovechando herramientas innovadoras como la inteligencia artificial. Qué pena con Creo que por ustedes, ahí, tenemos un micrófono abierto. si alguien tiene un micrófono abierto. Si no lo apoya César. José Sánchez. José Sánchez. Seguro, si no puede ser la mía, no es mi problema. Listo. Continúo entonces. ¿Qué nos está funcionando? Los que tenemos una oficina o una persona encargada del tema de acreditación dentro de la facultad, los que tenemos reuniones periódicas con personal experto para mantener el proceso al día, y los que alcanzamos pequeñas metas. Eso nos funciona. Hacer los procesos a lo largo del tiempo en forma continua y no ser reactivos, y tener plataformas o repositorios para poder cargar la información. ¿Qué funciona también? Fortalecer la cultura de calidad con liderazgo participativo y con coherencia, obviamente, con la misión. Involucrar activamente a los docentes, a los estudiantes, a los egresados, a los empleadores y la comunidad, no únicamente cuando tengamos que dar respuesta al documento para enviar a la acreditadora, sino constantemente, y utilizar la evidencia para orientar la mejora continua.
Entonces es importante para nosotros desarrollar líderes o los que han desarrollado líderes académicos comprometidos con la innovación educativa, pues les está funcionando muy bien. Las 3 acciones que nosotros consideramos prioritarias son, número 1, asegurar que la calidad sea un proceso continuo y no esporádico o eventual. 2, desarrollar liderazgo transformacional en la alta dirección, o sea, explicar por qué esto es muy importante. Y 3, fortalecer la participación de los estudiantes, los docentes, los directivos, los egresados y los expertos. ¿Cuál es nuestra recomendación? Implementar los sistemas y los procesos de gestión administrativa y educativa, incorporando expertos en las áreas, entender que nosotros no somos los expertos en esto, pero tenemos ingenieros y tenemos especialistas expertos en procesos y en líneas de producción que nos pueden ayudar a adaptar los procesos a las necesidades de cada una de las facultades, considerar la calidad en educación como un tema institucional, poder inspirar a través de la cultura de calidad, a través de la responsabilidad social y la participación, e incluir la calidad en todos los aspectos de la facultad o de la universidad, no solamente dejar la calidad para el tema de acreditación, sino que si nosotros tenemos una cultura de calidad en todo lo que hacemos, cuando entremos al tema de acreditación, pues no va a ser algo nuevo para nosotros, sino que ya nosotros vamos a estar acostumbrados a trabajar de esa forma. Nosotros los latinos, ya sea para bien o para mal, siempre como que tratamos de tomar el camino corto, pero en temas de calidad hay procesos que se deben surtir para poder llegar a la meta. Básicamente eso fue lo que discutimos en el grupo. Doctora María Elena, muchísimas gracias. Quisiera saber si alguien del equipo tiene algo adicional que comentar con respecto a este componente de liderazgo y cultura institucional. Andy, por favor. Sí, doctora. Sí, algo que también discutimos al final, estábamos muy inspirados, como siempre, fue que también tenemos que, parte de esta cultura de la calidad es transparentar lo que obtenemos. Decíamos que yo como grupo privado, selecto de líderes, pues yo puedo estar consciente de qué está ocurriendo. ¿No? Yo puedo saber por qué voy a tomar ciertas decisiones, pero si eso no desciende a los que están directamente involucrados, es poco difícil que se sientan identificados con la necesidad de cambio o con la cultura de calidad como parte del modus vivendi universitario. Entonces, sí creemos también que debe haber esta tendencia a mostrar lo que obtenemos de la calidad, de la búsqueda de la calidad, con la intención de generar esta conciencia de que todo tiene una razón, de que todo tiene un motivo y que lo que buscamos es mejorar los procesos, pero sobre todo mejorar la formación de las personas. Entonces, eso es algo que también discutimos y que creemos que es importante. Y como bueno, como publicidad, por favor, mañana apoyen a México, va contra Inglaterra en el Mundial, por favor. Entonces, hay Andy, mil gracias. Y estamos modo mundialista todos. Totalmente de acuerdo. A partir de la experiencia que tenemos acompañando procesos de calidad, clave lo que menciona este equipo número 1, tener como parte del proceso continuo una mirada de calidad. ¿M? Y para esto es fundamental articular estos dos componentes que ellos nos mencionan que funciona. Una oficina o persona encargada que garantice que sea ese continuo. Es decir, tenemos que tener una persona experta en este tipo de procesos que nos haga el acompañamiento. En algunos de los momentos que entré a escuchar al equipo uno, escuché una frase que es muy cierta para todos y es que esto no puede ser un estrés. El momento en que vamos a hacer todo el proceso de acreditación, no, Dios mío, todo el mundo pare lo que está haciendo, nos enfocamos absolutamente en acreditación y ahí eso es un error gravísimo porque entonces pasamos de una cultura de calidad a el objetivo y es acreditarnos y esto no puede ser de esa manera. Entonces, clave tener una oficina o persona encargada de estos tipos de procesos que tenga formación. Los médicos no, de manera innata no tenemos este tipo de formación, entonces los ingenieros, los líderes de proyectos o pues médicos formados en este tipo de gestiones, fundamental que nos acompañen con el liderazgo y que tengan unos procesos establecidos con unas agendas regulares, que tengan el paso a paso para acompañar en el entretanto que vamos formando a nuestro cuerpo profesoral o líderes en la institución en este tipo de procesos.
Y desde luego, pues que esta cultura de calidad sea adoptada no solamente por profesores administrativos, sino también por los estudiantes, porque es que finalmente esto va a tener un impacto directo en su ejercicio profesional. Los estudiantes no pueden ser invitados ocasionales o agentes externos al proceso, sino que deben tener un involucramiento continuo. Antes de dar cierre, como hoy tuvimos una metodología diferente y cada mesa tuvo un tema distinto, quisiera saber si alguno de los demás participantes de las otras mesas quisiera hacer alguna reflexión o tiene algo que aportar con respecto al tema de liderazgo y cultura institucional en tema de calidad. ¿Alguien? Pueden levantar la mano. Listo, perfecto. Doctor Rodrigo, por favor. Doctora, muchas gracias. Sí, yo quisiera comentar que a propósito del paper que nos envió la semana de lectura, me llamó la atención al final del documento cuando se concluye que en realidad hay un vacío en el conocimiento respecto del impacto que los procesos de acreditación tienen. Si bien es cierto, dentro de los 4 modelos, el modelo basado en principio, ¿verdad? Es el que se desarrolla y el que en realidad vemos cercano en la definición a su vez de sus 8 componentes. Me llamó la atención, efectivamente, yo creo que en eso mismo, en nuestro rol de liderazgo que ejercemos en nuestras respectivas instituciones, en nuestros respectivos niveles, yo creo que también estamos llamados a propiciar instancias que promuevan medir los efectos de los procesos de acreditación. ¿Mm? Eso quería compartir, digamos, como a propósito de la lectura del documento. Doctor Rodrigo, agradecerle por tomarse el tiempo de leer el documento y me encanta que haga esa reflexión. Fíjese que yo pensé lo mismo cuando lo estaba revisando y es que finalmente uno sí se pone a pensar. ¿Será que hacer todos estos procesos de acreditación cuando tenemos una cultura de calidad instaurada van a ser necesarios en un momento específico? O sea, si todos vimos en función de una cultura de calidad, pues la acreditación termina siendo como algo anexo, ¿no? Y de hecho nosotros acá en Colombia lo vivimos. Fíjese que nosotros acá tenemos un sistema de calidad estructurado para la certificación de programas de desarrollo profesional permanente, que se dividen en dos, los entrenamientos avanzados, que son como los fellowship programs entendidos internacionalmente, y la certificación de oferentes en educación continua. Pero eso todavía no ha sido avalado por nuestros ministerios. Entonces, en este momento nosotros tenemos unas indicaciones para promover esta cultura de calidad en cuanto al desarrollo profesional permanente, pero esto no es obligatorio. Esto termina siendo un ejercicio autorregulado a nivel institucional porque lo quieren hacer. Entonces, esa es nuestra experiencia en Colombia. Esperamos próximamente publicarlo para dar a conocer también cómo estos procesos dejan de ser obligatorios, pero sí están elevando el nivel de educación en el marco del desarrollo profesional permanente en nuestro país. Muchísimas gracias al equipo 1 y a los que han participado. Continuamos con el equipo número 2. Nos va a hablar de currículo e innovación para la calidad. Bienvenidos. Hola doctora, nosotros vamos a representar al grupo 2. Si pudiera compartir, no sé si puedo compartir una imagen. Creo que sí, César, ¿cierto que pueden compartir o no sé si le puedas dar Sí, permiso al doctor sí Sebastián puede para que compartir. comparta? Sí Perfecto, puede, gracias. doctora, todos pueden. Muchas gracias. Nosotros nos basamos en la pregunta sobre currículum e innovación para la calidad. Fuimos 5 integrantes, 3 de México y estábamos en menor representación Panamá y Chile, así que teníamos mayoría mexicana para apoyar a México también. De las preguntas que se nos encomendaron, partimos con los desafíos bastante comunes entre nosotros. Siempre, ¿cuáles son estos riesgos o desafíos que se nos imponen? Que muchas veces las matrículas son voluminosas y los procesos de innovación pueden ser difíciles en administrar con tanta cantidad de estudiantes. Los recursos necesarios, dependiendo de cada uno de los países y las calidades que sean en las universidades, también puede variar y eso puede imponer una carga a los profesores y también a los organismos tomadores de decisiones para poder definir cuáles son estas estrategias más efectivas en el tiempo. Otros de los desafíos son las temporalidades que tienen las diferentes instituciones para implementar cambios que un comité de innovación curricular puede determinar que
pudiesen ser implementados en tiempos menores o mayores. Muchas veces los programas esperan un ciclo completo para hacer cambios curriculares mayores, pero sin hacer ninguna modificaciones en el tiempo, y eso también puede tener retrasos posteriores en los resultados que van a tener. La implementación real de tecnología, por ejemplo, diferentes tipos de modelos anatómicos, muchas veces las formaciones no son tan profundas en ese tipo de uso de tecnologías actuales como simulación. Interprofesionalismo, todavía no somos completamente capaces de poder conocer qué es lo que hace el otro y cuáles son los modelos de inserción diversa que pueden tener otras profesiones en el currículum. Y por ahí vamos a hablar de lo que sí funciona o lo que sí nos ha funcionado. Muchas veces los marcos institucionales por normativa incluyen asignaturas básicas del modelo institucional en el plan de formación, y por ahí existe la percepción de que se resta tiempo a asignaturas o o periodos formativos propios de cada una de las profesiones. La especialización del currículum, nuestros muy buenos colegas especialistas y subespecialistas muchas veces piensan que su subespecialidad es la más importante del proceso formativo, sin dejar de pensar que el perfil de graduación declarado que nosotros tenemos en gran parte de las instituciones es generalista en el pregrado. Por lo tanto, tenemos que lograr ese balance primero de créditos transferibles, de prácticas efectivas para que este perfil no se pierda de foco. Y lo último que tenemos como desafío es que muchas veces las dependencias administrativas son variadas, sobre todo los ciclos básicos, asignaturas, por ejemplo, de química, física, biologías moleculares, dependen de otras facultades, y eso impone también un riesgo de perder seguimiento en el plan formativo inicial, sobre todo, y desarticular ese modelo de ese seguimiento y proceso de mejora continua de la calidad de la formación. ¿Qué es lo que sí funciona muy breve? Por supuesto, la evaluación continua, que se involucren los estudiantes en este proceso, pero también que los profesores se permeen a los procesos de evaluación, porque muchas veces, de nuevo, podemos ser muy buenos especialistas, pero tenemos un margen de mejora importante. Entonces tenemos que estar muy permeables a esa evaluación y a ese escrutinio de la función que realizamos. Que la implementación de modificaciones curriculares no tenemos que perder el miedo a hacerlas cuando tienen que hacerse, pueden ser menores o mayores incluso, pero no perder el foco que si hay que hacerlo, debemos hacerlo a tiempos pertinentes. Sobre todo incluir a los egresados en los procesos de evaluación continua, porque son nuestro principal semáforo de control de éxito y fracaso de las implementaciones que podemos realizar. Siempre preferir la estandarización de los procesos para que nos permita tener una buena comparación de qué es lo que funciona y qué es lo que no. Y por sobre todo, en esta modernidad de salud global, tenemos que tener muy presente el interprofesionalismo con diferentes estrategias, como asignaturas comunes dentro de los planes de estudio, incluir asignaturas complementarias o actividades complementarias, o modificar los objetivos de asignaturas que ya estén presentes, pero que esta gran dimensión no podemos perder de vista. Tres acciones prioritarias de las cuales discutimos. Primero, la evaluación constante y que sea por competencias que nos permita medir y retroalimentar continuamente nuestros planes de estudio. Que generamos este concepto como de actualización curricular responsiva, que podamos también responder de manera ágil a las modificaciones curriculares y no esperemos que el contexto nos fuerce o que los modelos institucionales nos fuercen a generarlo, sino que nosotros, a través de estos grupos formados y con dedicación horaria para poder establecer mecanismos de seguimiento, podamos establecer esta articulación. Y que, pensando en lo que mencionaba el doctor Soto sobre la investigación, que todos los procesos de innovación curricular sean basados en datos concretos de los resultados de nuestro proceso de formación. Y como mensaje final, quisimos tomar en cuenta el mismo ejercicio que estamos realizando hoy día. Nosotros no podemos basar nuestro currículum en solo lo que conocen nuestros profesores en nuestras universidades, ni solo en nuestros países, sino que tenemos que mantener una comunidad abierta que nos permita tener una visión interconectada como la que estamos haciendo en este curso, que también nos permita relevar el rol del interprofesionalismo en la formación de los próximos profesionales en nuestra región latinoamericana. Así que el gran valor del curso creemos que también puede ser una muy buena reglamentación y estrategia de mejora continua, entendiendo lo que hace el otro. Creo que ahí puedo resumir lo que discutimos en el curso. Doctor Sebastián, muchísimas gracias. Información totalmente clara. Y es que no se puede hablar de calidad sin hablar de currículo. Los comités curriculares o las personas encargadas de las revisiones curriculares deben estar
en constante comunicación o alineados con los procesos de calidad. Una manera que lo vimos en la sesión de investigación para educación, para el fortalecimiento de la educación médica, es tener estos procesos de evaluación continua que nos permitan entender cómo están funcionando nuestro currículo, qué impacto está teniendo, pero adicionalmente cómo debe articularse con las necesidades de nuestra comunidad, necesidades locales, pero también resolver esas necesidades a nivel global o estar alineada con estas tendencias globales. Hace poco estuvimos en un webinar, de hecho, todos los coordinadores del programa y discutíamos precisamente este punto. Deberíamos tener unos mínimos curriculares a nivel Latinoamérica y un porcentaje adicional que permita la autonomía institucional, porque es que finalmente las necesidades, particularmente para la región andina, son muy similares, ¿sí? Y con estos mínimos curriculares, mínimos formativos, podríamos garantizar que todas las instituciones, independientemente de su misión, de su visión y sin afectar la autonomía institucional y su insignia, su sello característico, sí formen profesionales que garanticen atender las necesidades. De nuestra población. Entonces, es una reflexión que se hace de manera permanente. Nosotros deberíamos trabajar desde FEPAFEM o desde nuestras asociaciones a esos mínimos curriculares. Yo les cuento que nosotros desde la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina tenemos dos documentos. Aquí afortunadamente tengo varios representantes de Colombia que rigen los diseños curriculares de nuestro país. No es impositivo, pero sí orientan a la formación estudiantil. Uno son las 10 recomendaciones para el futuro de la educación médica, donde hablamos sobre las necesidades de comunidad, cómo tener currículos basados en competencias, cómo hacer procesos de evaluación. Y tenemos un documento que fue lanzado en el 2024, que son los resultados esperados de aprendizaje y procedimientos del internado, donde decimos, mire, esto es lo mínimo que deben saber nuestros estudiantes y está muy bien organizado y orienta a las instituciones. Y la ventaja de estos documentos es que fueron construidos de manera colaborativa, es decir, tuvimos participación de todas las regiones de nuestro país. Entonces, nosotros con esta reflexión pensamos, ¿será que es necesario empezar a construir documentos, al menos para región andina o referentes latinoamericanos? Me gustaría saber si alguien de los participantes del equipo o de otras mesas quisiera hacer algún comentario con respecto al tema de la mesa 2, currículo de innovación para la calidad, antes de pasar a mesa 3. Rosbel, por favor. Gracias. Sí, calidad al final es un tema súper transversal y cuando se visualiza desde el aspecto de cómo involucrarla al currículo, tendríamos que hacer una especie de evaluación 360 grados pensando en qué es lo que se enseña, es decir, cuáles son las materias, los temas, etcétera, cómo se enseña, cuáles son estas mecánicas didácticas, pedagógicas, cómo se evalúa el aprendizaje, que ese es para cerrar de alguna manera el círculo. Y para cerrarlo realmente tendríamos que ver que sí tiene un impacto lo que los chicos aprendieron, su desempeño, pues los KPIs son indicadores clave de desempeño, ah, pero a nivel educativo están las APROX, por ejemplo, ¿no? Para evaluar el aprendizaje profesional confiable. Pero yo creo que sí hay que ir un poquito más allá. Creo que ese sería uno de los retos que tendrían las escuelas y facultades de medicina. ¿Cómo evalúas el desempeño una vez egresado tú, profesional de tu escuela y universidad, que realmente tenga un impacto en la salud y el bienestar de las personas que atienden? Tal vez con los temas de educación continua, tal vez con el seguimiento de egresados que veíamos en otras clases, pero sí pienso que involucrarlo en el currículo es importante, pero involucrar la evaluación post egreso. Creo que es importante, Felipe. Doctor Roswell, maravillosa intervención. Y para la última pregunta que usted realiza, es fundamental que nos articulemos o que estemos alineados los distintos actores del sistema. No pueden no dialogar las universidades, los escenarios de práctica y los escenarios de ejercicio profesional, porque es que finalmente se tienen que retroalimentar a sí mismos y el escenario del ejercicio profesional, que finalmente muchos de estos son también escenarios de práctica, tienen que decir, mire, usted sí está formando de manera pertinente, sí se está teniendo un impacto. Entonces acá es donde tenemos que dialogar y empezar a medir cómo se va a medir el impacto en el ejercicio profesional a partir de lo que se está enseñando. Nosotros tenemos un par de proyectos en curso acá en Colombia que buscan medir eso.
cómo se están, cómo evaluar si realmente está siendo competente el profesional en áreas de la salud, porque no es exclusivo para medicina, ya en su ejercicio profesional como tal. Pero desde luego esto tenemos que estructurar unos modelos que sean ágiles, que no sea pura burocracia, que no se llene de papeles, sino que realmente funcione para las instituciones. Doctora María Elena, por favor. Marce, muchas gracias. Y respecto a lo que tú comentabas de por qué no tenemos un modelo a nivel Latinoamérica, a mí sí me parece importante resaltar que nosotros pasamos de enseñar lo que se hacía en el mundo y que eso era cero pertinente para nuestra población. Ahorita estamos como yéndonos para el otro lado, como que solo lo de nuestra población, pero yo creo que tampoco debe ser así. Ahorita todo el mundo habla medicina basada en el contexto, medicina basada en el contexto, ¿qué necesita mi gente? Aquí en el caso de Colombia, Valle del Cauca, del Pacífico, tal, pero igual nosotros tenemos que seguir sabiendo qué está ocurriendo en el mundo y hacia dónde apuntamos. O sea, yo siempre les digo, aquí enseñamos medicina de Cundinamarca y no de Dinamarca, porque Cundinamarca es una región de Colombia y bueno, Dinamarca es un país europeo, entonces les digo, nosotros tenemos que estar parados en Colombia. Sin embargo, mis estudiantes sí tienen que saber qué ocurre en Dinamarca para saber a dónde apuntan. Claro, porque si no, ellos no van a abrir su mente. Yo necesito que ellos abran su mente. Por eso es importante que ellos sepan qué ocurre en Europa, qué ocurre en Estados Unidos, qué ocurre en América Latina, qué ocurre en África. Entonces, como no irnos ni para el otro lado que no sirvan para trabajar en nuestros países, ni tanto aquí que el día que se muevan de su ciudad ya tampoco funcione. Entonces, encontrar este punto medio y sobre todo tener algunos lineamientos a nivel Latinoamérica me parece que sería muy enriquecedor para todos. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por su intervención y creo que precisamente ese es el reto. ¿Cómo logramos un nivel intermedio donde formemos médicos para el mundo, pero capaces de resolver las necesidades locales? Eso es súper importante y bueno, es algo en lo que tendremos que seguir trabajando. De repente la idea surge de esta corte del Programa Panamericano de Alta Gerencia. Muchísimas gracias. Damos por terminada el tema de currículo, mesa 2. Ahora pasamos con el equipo número 3 que nos va a hablar sobre desarrollo profesoral y excelencia académica y esto cómo dialoga específicamente con calidad educativa. Sí, muchas gracias. Somos el grupo 3. No sé si me permiten presentar, por favor. Sí, doctora, puede presentar, tiene el permiso en la plataforma. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, sí. Nuestro trabajo, lo hemos tratado, bueno, tenemos, no sé si logran visualizar. Sí, doctora, faltaría que lo ponga a manera de presentación, tal vez, para que se vea un poco más grande. Claro, Ahí sí. está perfecto. Sí, hemos tratado de organizar de dos formas toda la información. Creo que ambas están bien planteadas. Voy a empezar con esta, bueno, voy a completarla con esta. Nuestra mesa de trabajo formada por la doctora Susana de Chile, el doctor Melciades de Costa Rica, el doctor Joseph de Arequipa, Perú, el doctor Edwin también de Perú. Hemos trabajado esta mesa en relación al desarrollo profesoral y excelencia académica. ¿Quién hace posible la calidad? Entonces hemos conversado acerca de nuestras realidades, de nuestros desafíos, qué nos ha funcionado, qué pensamos puede funcionar más adelante también y finalmente nuestra recomendación. En cuanto a nuestro desafío, el mejor docente no es el más preparado en su área. Es un paradigma que queremos cambiar, que es un desafío porque persiste en muchas escuelas donde se piensa que el mejor docente es aquel que es más especializado en su área, pues el que mejor puede enseñar acerca de semiología, puede ser quizás un intensivista o alguien que esté en contacto con el paciente permanentemente, pero entendemos que no es lo que se necesita, ¿no? Entonces, nuestro desafío es cambiar ese paradigma que todavía persiste de dejar de pensar que el mejor docente es el más preparado en su área de especialidad. Lo que se requiere es especialización en docencia, ¿no? Se busca también que el mejor investigador en temas médicos sea el que sea parte de nuestra facultad y no aquel que haga investigación en educación médica que realmente tenga un impacto. Ese es otro problema o desafío que nosotros vemos en nuestra realidad. Y que tiene que ver con el perfil del docente, ¿no? El perfil de ingreso del docente o profesor a las escuelas. Otro desafío es respecto
a las estrategias didácticas y pedagógicas, ¿no? Encontramos que para ingresar a la escuela de medicina, los requisitos no apuntan necesariamente a que tenga capacidades establecidas, como ya se ha mencionado, acerca de contar con diplomados en educación médica o maestrías en educación médica, y más siempre se orienta a la especialización en el área. Sensibilizar a los docentes respecto a la importancia de la formación en docencia, esa adhesión, ese compromiso, esa cohesión que debe haber del profesor, que puede estar mediado por su nivel de vínculo con la escuela, si es invitado, si es contratado, si es nombrado, obviamente el nivel de compromiso va a ser diferente, ¿no? Encontramos también los sistemas de acreditación en educación superior, priorizando los estándares mínimos, se necesita adaptar a que los docentes puedan capacitarse también en metodologías nuevas, en innovación educativa, ¿no? Y dominar eso. Conversábamos un aspecto interesante acerca de la libertad de cátedra, ¿no? Que esta se usaba siglos atrás para defender en esencia el contenido de la educación superior que se impartía. Actualmente ya no es un concepto válido porque necesitamos estandarizar también los procesos educativos en campo clínico, ¿no? Que es lo que es más difícil de implementar, pero también de supervisar y de objetivizar, porque necesitaríamos una supervisión permanente en todos los campos clínicos donde los estudiantes están recibiendo su capacitación, donde a veces el tema de la libertad de cátedra puede resultar siendo un escudo ante esta falta de preparación. ¿Qué funciona? ¿Qué consideramos que funciona? Generar una cuota de docentes, una proporción, docentes que puedan ser especialistas y deben estar debidamente preparados en educación médica, en docencia médica, ¿no? Y que puedan ser el foco, el punto de soporte de esta parte esencial. Tener nuevas generaciones de docentes capacitados con un perfil de profesores que estén formados en docencia, tanto en campo clínico como en el aula. En el aula ya hay un poco de avance, ¿no? Ya se puede estandarizar, se puede ver un poco mejor el desempeño de los docentes en ciencias básicas, en el aula, en los laboratorios que están dentro de la infraestructura de la escuela. El campo clínico sigue siendo todavía un desafío. La formación docente, que debe ser amplia, debe ser para todos los docentes, independientemente del tipo de vínculo, ¿no? Las facultades o escuelas a veces dirigen estas capacitaciones a un cierto grupo de docentes, mientras más vinculados estén con la universidad, pero esto debe ser amplio y sí funciona abrir estas capacitaciones absolutamente para todos aquellos que ejerzan docencia en la escuela. 3 acciones prioritarias: democratización de la capacitación docente, gratuita, abierta para todos quienes imparten clases teóricas o prácticas en la escuela. 2, en algunas instituciones, proporcionalizar la formación en investigación y en especialización al mismo nivel de la formación y especialización en docencia, sobre todo en educación médica. Y son muy reducidos los campos de aprendizaje, no hay muchos cursos de especialización y diplomados en docencia en educación médica. En docencia universitaria sí, pero en docencia y en educación médica tendríamos que ampliar también la oferta, ¿no? Promover las investigaciones en el área de educación médica, de educación en docencia, investigación en educación médica como seguimiento de las medidas que se toman para las mejoras continuas, mejoras pertinentes. Acá es importante elaborar indicadores y tasas de impacto contextualizadas para cada una de las escuelas para medir el impacto de la investigación en educación médica y poder establecer un ciclo continuo de mejora. Nuestra recomendación en los contextos de acreditación internacional: mantener el sello de la realidad latinoamericana, no perder nuestra individualidad. Buscamos estandarizar, pero sin perder la individualidad. Cada escuela tiene su propia particularidad, su esencia que la hace atractiva, la hace idónea para ciertos aspectos que ha deseado enfatizar o enfocar. Y creemos que es importante que los docentes se encuentren capacitados y comprometidos con la excelencia. Somos profesores y escuelas con un sello individual, pero de compromiso y calidad. Muchas gracias. Doctora Sandra, muchísimas gracias. Me gustaría saber si algún otro miembro del equipo o alguno de los participantes tiene algún comentario.
A ver, entonces, permítanme, yo veo el orden de levantada de las manos. Empecemos con el doctor Tixe, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, de acuerdo con mucho de con lo vertido, ¿no? Respecto a la capacitación, siempre va a ser un reto que primero que los docentes se capaciten, pero también tienen que serlo en instituciones acreditadas, ¿no? Pasa mucho que, al menos en mi país, que ya si se pide un requisito, ya alguna institución crea, resuelve, pero no con una calidad adecuada. O sea, se pide maestrías ya, entonces ya se hace maestrías además a tal, sin mayor control de calidad y mucha gente accede a la misma, pero más por un derecho, por cumplir un requisito, y lamentablemente hay instituciones pues que se prestan, ¿no? Entonces, eso también es un tema, ¿no? Hay que lograrlo, que la universidad busque, pero que sea con instituciones que las que brindan en la educación, docencia en medicina, por ejemplo, sean acreditadas, ¿no? No solamente es cuestión de llenar números o mejorar nuestros porcentajes en profesores capacitados, entre comillas, ¿no? Y lo otro, respecto a la educación médica, sí es cierto, empezar a hacer investigación en educación médica y sí, generalmente los profesores no hay mucho tiempo para eso, los que no se dedican a la investigación per se, empezar de poco a poco y luego ya en otro nivel. Hay instituciones, incluso en Latinoamérica, que ya están con años de mucha experiencia y ellos incluso evalúan el impacto, ¿no?, que tiene esta investigación en sus programas. Entonces yo creo que los que no están o estamos en cero, hay que empezar por algo y poco a poco ir construyendo. Doctor Tixe, muchísimas gracias. Usted menciona un punto supremamente importante y es que, bueno, la profesionalización del ejercicio docente es fundamental, ya vamos a profundizar en esto, pero no puede convertirse en un negocio, ¿sí? Y eso pasa en muchos países de Latinoamérica. ¿M? Entonces, creamos un curso, un diplomado, un taller al interior de nuestra universidad porque es que queremos mostrar que tenemos profesores formados en educación. ¿M? Entonces, los formamos de manera masiva a todos, ¿sí? Requisito obligatorio, pero eso no genera nada. Porque no es una formación consciente, no es una formación estructurada, no es una formación que se evalúe. Entonces, finalmente, se convierte en una manera de hacer check al proceso de acreditación, pero esto no genera ninguna transformación en la cultura de la calidad. Entonces, y esto, he escuchado varios ejemplos en distintos países donde sucede esto, ¿m? Y realmente no genera ningún impacto, se está perdiendo tiempo, desperdiciando recursos, pero no transforman los procesos de educación. Doctora Mónica, por favor. Hola, gracias. Pues yo nada más quería hacer un comentario. Pues en mi contexto, no sé si en otros contextos educativos, tenemos una amplia planta docente que funge como profesores de asignatura, es decir, que solamente dan clases por unas cuantas horas. Y la mayoría de ellos desarrolla su práctica clínica o investigación como actividad principal. Y la docencia es una responsabilidad pues chiquita, ¿no? Una responsabilidad parcial, pero que pues todos hacemos. Y esta realidad creo que dificulta que la formación docente sea percibida como un componente esencial en su propio desarrollo profesional, ¿no? O sea, se concibe únicamente como el cumplimiento pues institucional, pues para asistir a cursos y como tener ese requisito de contratación, lo cual pues me preocupa un poco. Entonces, pues yo creo que hay un reto importante y que es el poder transitar hacia una cultura en el que la formación docente sí sea entendida más como este proceso continuo de reflexión, ¿no? En donde sí prevalece la metacognición o la mejora permanente, pero que lo traduzco en la construcción de una identidad profesional como el docente de las ciencias de la salud, ¿no? Y eso me parece que es necesario para poder alcanzar la calidad de la educación. Entonces, para mí eso es como un reto, al menos en mi contexto. Gracias. Doctora Mónica, muchísimas gracias. De acuerdo con usted. Es un gran reto porque nuestros profesores, muchos lo ven como una actividad anexa y no se le da el reconocimiento a esa profesionalización del ejercicio docente. Doctor Andy, por favor. Gracias, doctora. Excelente aporte de todos. Yo quisiera hablar de un proceso que tiene que ver con el inicio de la actividad docente. Ayer, una anécdota muy rápida, un compañero acudió a la oficina en el hospital, hace mucho que no lo veía, él es neonatólogo de formación, y me dijo, oye Andy, ¿sabes? Quiero dar clases en la facultad, quiero trabajar en la facultad.
Y en una entrevista muy rápida, esta tendencia a investigar sobre los antecedentes de otros como para perfilar a la persona, yo le comentaba, bueno, y en la residencia, no, pues es que yo le daba clases a los residentes. Ok, ¿y cómo les dabas clases? Bueno, hubo una discusión ahí muy interesante que al final empezamos a reflexionar sobre cuál era la responsabilidad de yo iniciando con la idea de querer ser profesor. Porque usted acaba de decir algo, doctora Marcela, que él me dijo, es que tengo tiempo libre para hacerlo. Ese fue lo último, tengo el tiempo libre para hacerlo. Y entre todas las cosas que yo le preguntaba, una de las que me dijo es que tengo las guardias del fin de semana, tengo mi turno vespertino y en la mañana, después de la consulta, tengo un tiempo para dar clase. Yo no digo que la buena voluntad sea un magnífico inicio. El deseo de querer ser profesor es excelente porque incluso eso no está presente en todos nosotros. Bueno, en nosotros creo que sí, pero en otros colegas pudiera no estar presente. Pero es una realidad también que se necesita que las universidades tengan un perfil docente deseable, ¿no? Y que yo cuando incorpore a profesores, cuando incorpore a profesoras, yo les haga ver que existen ciertos requisitos que necesitan cubrir, no tal vez para condicionar totalmente su participación, pero sí para que ellos estén conscientes de que con el tiempo la misma institución les irá proporcionando las herramientas para alcanzar ese perfil docente deseable. Y que eso representa compromiso, que eso representa tiempo, que eso representa una verdadera vocación docente. Porque no es suficiente, y lo digo con mucho pesar, no es suficiente las buenas intenciones. De verdad no es suficiente porque entonces arrastramos vicios, nos convertimos en ese lastre cuando llega alguien que tiene algo más de formación, que tiene algo más de visión docente, y cuando hablamos de, no, pues es que no puedes dar, bueno, no debería ser tu forma principal la cátedra. Y viene una ruptura en esquemas en los profesores, que cómo es posible si así me enseñaron, yo aprendí así y soy muy buen especialista. Eso es algo que también habría que discutir en el seno de nuestras coordinaciones con nuestra labor de gestión. Cómo transmitirle al profesor la idea de que yo necesito, o la institución, pero más importante, los estudiantes y la sociedad necesita que tú tengas ciertos requisitos para poder enseñar. Ese era mi aporte. Muchísimas gracias. Doctor Andy, qué reflexión tan poderosa. Bueno, vamos a continuar con la doctora Susana y cerramos la sesión de comentarios con el doctor Jorge para poder pasar con los dos equipos que nos faltan. Doctora Susana, por favor. Buenas, yo soy parte del equipo de Sandy y quería solo decir dos cosas que me parecen que son relevantes. Primero, la sensibilización hacia nuestras y nuestros docentes fundamental. Y como lo vimos hoy día en la clase, creo que es prioritario que haya un paraguas finalmente que desde el liderazgo, tener súper claro desde el decanato, desde la director de escuela, cuál es la inducción que queremos realizar a nuestras y nuestros docentes, porque pareciera ser o nos ocurre mucho que hacemos que ingrese a alguien que generalmente por esta cosa de las acreditaciones ojalá sea doctor o magíster y no necesariamente, o sea, siempre investiga mucho, ¿cierto? Pero a lo mejor no es tan bueno en docencia y los perfiles no siempre son los más adecuados en docencia. Entonces, primero la sensibilización, hacer la inducción pertinente, porque cuando uno le muestran la misión, la visión, el objetivo que tiene esa institución y esa escuela, es mucho más pertinente para mí, me hace mucho más sentido cuál es la importancia de mi formación docente. Y lo otro que creo que también es relevante, como segundo punto, es que también el incentivo que se le da a aquellos docentes que tienen formación en docencia médica, por ejemplo. En nuestra institución es súper relevante para ir aumentando en jerarquía. Si uno pasa de profesor asociado a profesor titular y cuando está fidelizado finalmente en la institución, también eso es relevante. Pero nos ocurre mucho que aquellos profesores que vienen por pocas horas no pueden siempre acceder a estas capacitaciones docentes y que quisieran hacerlo. Entonces también creemos que eso hay que democratizarlo un poco más. Eso, nada más. Muchas gracias. Doctora Susana, muchísimas gracias. Acá antes de darle la palabra al doctor Jorge, creo que ese es el mensaje más importante que se deben llevar em, de este segmento y también está muy alineado con lo que dice el doctor Andy. Hay una necesidad de la profesionalización del ejercicio docente. Esto tiene evidencia directa en la calidad y en la cultura de bienestar.
Cuando yo tengo profesionales de la salud formados en educación, sí se ejecuta el currículo de manera diferente. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje, los procesos de evaluación, los procesos de retroalimentación se llevan de manera profesional, ¿sí? Porque se cuenta con otras herramientas y esto nos permite que realmente se haga lo que yo estoy colocando en el papel, ¿m? Y no lo que el profesor cree que está bien, porque desafortunadamente la principal estrategia de enseñanza-aprendizaje en una persona que no está formada es a partir de lo que ha visto, es decir, la imitación. Entonces, eso es un primer punto. Pero otro segundo punto se conecta directamente con lo que nos acaba de decir la doctora Susana, y es que esto debe tener un reconocimiento equivalente, porque es una profesión distinta que requiere una formación estructurada. Entonces, no puede ser posible que los reconocimientos no sean equivalentes al nivel formativo. Cuando yo tengo un profesor que tiene un pregrado, varios posgrados del campo clínico, más la formación en educación. Pero esto es un reto. Esto es un reto no solamente para Latinoamérica, sino también para Europa e incluso Asia. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cuánto realmente sería el costo de tener una planta fortalecida a nivel de mi institución? Son reflexiones que nosotros debemos hacer al respecto. Para cerrar, vamos con el doctor Jorge y pasamos con el equipo 4. Doctor Jorge, por favor. Sí, prácticamente me quedé mucho con un tema de que se nos había comentado en las sesiones previas al inicio, en el primer módulo, que es que realmente necesitamos que el especialista dé el módulo de cardiología o el especialista dé el módulo de neumología. Entonces, muchos en la cuestión al momento de asignar en la etapa clínica al estudiante estas materias, de pronto acá en México pasa que para que los diferentes colegiados renueven su membresía de los especialistas, les piden horas docentes, ¿no? Como una manera de acreditar o los congresos, y entonces ya cuando llega el especialista a la universidad, de pronto es, mira, pero si me das una constancia, ¿verdad? De horas frente a grupo para poderme yo recertificar como especialista. Y de pronto ya volvemos a lo que comentaba el compañero Andy, es, ok, es el tiempo libre porque yo después de mi consulta en la cual puedo ganar cierta cantidad de dinero, pues la docencia la voy a dar porque también me sirve como una manera yo de recertificarme ante mi consejo. Y entonces, al final de cuentas, aceptamos en algunas ocasiones, no sé, en algunas instituciones que me ha tocado verlo, y de pronto es como que aparte de la calidad, el impacto que estoy teniendo en el estudiante, porque de pronto tengo que movilizar toda mi cartera de horarios para adaptarme al especialista, porque el especialista es muy famoso porque es un buen cardiólogo, es un buen neumólogo, y de pronto, pero me dice, yo solamente puedo darle clases al estudiante el día domingo de 8 a 10 de la mañana. Y entonces tengo que movilizar todo eso para que se dé esas 2 horas y de pronto le salió un cateterismo y eso ya no se hizo. Entonces, de pronto ya esta parte de que el especialista como tal, es cierto, es el encargado para dar esa parte de la salud en su área, pero a la parte de la formación del estudiantado, realmente cómo está impactando a esos egresados el hecho de haber tenido cardiología con un especialista, pero en realidad no haber aprendido cardiología, sino haber pasado el tiempo con el cardiólogo, ¿no? Doctor Jorge, qué buena reflexión y vea cómo se conecta absolutamente todo. Entonces, desde ese comité de currículo que yo tengo, cuando yo diseño mi plan de estudios, cuando yo tengo claro mi perfil de egreso, cuando yo tengo claro qué tipo de perfil profesoral requiero para hacer el acompañamiento y particularmente en qué escenario de práctica. Yo necesito que mi estudiante se forme en un primer nivel de atención, con fortalezas en atención primaria, en qué escenarios quiero que vaya específicamente a urgencias y aquí en estos escenarios de urgencia, qué tipo de perfil de especialista requiero que acompañe a mis estudiantes. Voy a requerir segundas especialidades siempre, es decir, para que un estudiante maneje bien la diabetes, requiero que lo acompañe un endocrinólogo o de pronto requiero que lo acompañe un médico de atención primaria, un médico general muy bueno en diabetes, o un médico familiar o un internista. Vamos con un comentario muy corto, doctora María Elena, y pasamos con mesa 4. Doctora María Elena, por favor. Marce, gracias por darme la palabra y es justo respecto a lo que acaban de decir. Yo también creo que a los médicos generales los deben formar los médicos generales. Sin embargo, son los especialistas donde al final llega el paciente y ve los errores que se cometieron.
nosotros estamos tratando de implementar una estructura que sea un cirujano general o un médico general quien dicte la clase de cáncer gástrico, pero que el especialista logre supervisar de alguna manera lo que ahí se está diciendo. Porque, por ejemplo, las guías dicen, hay que poner eritromicina para vaciar el estómago cuando hay sangre. Y entonces yo decía, bueno, hay que poner eritromicina. Y cuando le pregunto al cirujano gastro, me dice, no, es que en Colombia no hay eritromicina endovenosa. Entonces no hay que poner eritromicina. O sí hay que ponerla, pero en Colombia no hay, en Estados Unidos sí se puede poner. Pero nunca encontrar otra vez el punto medio. No es bueno que él dicte la clase porque él no tiene tiempo y él se enfoca en la quimioterapia y en la cirugía, que no es el foco. Sin embargo, él se da cuenta, me llegó tarde, ¿por qué no se detectó? ¿Qué errores se cometieron en el diagnóstico? ¿Por qué no me lo mandaron antes? Y él te dice a ti como cirujano general, o le decimos al médico general, haz énfasis en esto, que esto es lo que nos está faltando. Entonces yo creo que si uno logra como tener al cardiólogo del cateterismo aquí dando una opinión respecto a una presentación que haga un médico general o un internista, es mucho más favorable para los estudiantes. Doctora, muchísimas gracias. Y acá nuevamente es entender nuestro contexto y cómo podemos llegar a esos puntos intermedios para que la enseñanza sea totalmente pertinente desde el tópico hasta el escenario de formación, ¿cierto? Bueno, continuamos con el equipo número 4 que va a hablar como de los estudiantes como protagonistas de la calidad. Por favor, equipo 4. Muy bien, soy yo el relator. ¿Puede compartir pantalla, por favor? Sí, doctor, recuerde que ya tienen todos permisos para compartir en la plataforma. Ahí, ¿se ve? Todavía no, doc. Pantalla En completa. la parte de abajo sale compartir y cuando usted elija la pantalla debe seleccionar ya compartir, el segmento que dice compartir. Acabo de seleccionarlo, pero no me quiere funcionar, parece. Último intento para no demorar, último intento. No, tranquilo, doc. O si de pronto alguien más del equipo puede ir apoyando al doctor José para que le apoye compartiendo. Sí, si quieres yo la comparto, José. Ya, yo he preparado algo ahí en el notebook LM, pero no lo puedo compartir, no sé qué pasa. A No ver, importa. déjame leer. Bueno, yo represento al grupo 4, conformado por varios países, Colombia, México, Perú y Chile. En realidad, la pregunta de la mesa 4, la cápite principal es estudiantes como protagonistas de la calidad, ¿para quién y con quién construimos la calidad? Y en realidad aquí la reflexión fue bien interesante y profunda, entendiendo que la universidad es una comunidad académica, pero también cívica, y por lo tanto, ¿para quién y con quién construimos la calidad? Es para nuestros estudiantes, nuestros profesionales en formación, y también nuestro país, la comunidad de nuestro país. Nuestro mayor desafío, son varios desafíos que planteamos, pero tienen que ver con la acción y el dinamismo. El estudiantado deja de ser simplemente un actor pasivo, estático, y pasa a ser un grupo de personas con acciones dinámicas, claves en el sistema educativo. Y para eso necesitamos garantizar que nuestra educación, nuestra formación sea pertinente, sea relevante, actualizada y siempre en beneficio de la sociedad. También trabajar en conjunto con la administración, con el sector productivo, con la administración pública, con el sector productivo y la comunidad académica para que podamos nutrir de cambios positivos el plan de estudios que estamos realizando. La participación estudiantil se integra en los comités de calidad, pero cuando no hay un proyecto concreto, tampoco puede quedar claro en qué estándares pueden participar para mejorar nuestros alumnos. A nivel gubernamental, el aspecto económico es un gran reto porque hay que conseguir financiamiento que atienda a las prioridades. Y bueno, también pasa en las universidades privadas. Que el estudiantado deje un rol pasivo, principalmente en aspectos de gestión. Buscar mecanismos que incentiven su participación en gestión. Hay que tratar de buscar un empoderamiento que sea maduro, que sea acorde a lo que se necesita, en donde nuestros estudiantes no exijan aspectos superficiales, como, qué sé yo, cambiar horarios de prueba, fechas de prueba, cosas más domésticas, sino que estén
relacionados con aspectos vinculados a su desarrollo personal profesional. ¿Qué funciona? En realidad también ahí podríamos decir que se puede resumir en la inclusión y la escucha activa. La participación de los estudiantes en comités curriculares o comités de la universidad con voz y con voto, diseñando espacios específicos para ello. También fomentar la participación de líderes estudiantiles en un comité estudiantil en las distintas áreas en las que se puedan intervenir. La vinculación con el medio, la responsabilidad social, es un motor importante para que el liderazgo surja. Y una forma es a través de los grupos de interés, por ejemplo, como comentaba una colega, grupos de interés estudiantiles, ejemplos, sostenibilidad, cultura de la paz, además de otros intereses académicos. En cuanto a las acciones prioritarias, que tienen que ver con el rol, la responsabilidad y este potencial liderazgo de nuestros estudiantes, es fundamental preparar, entrenar al estudiantado en su rol, en su responsabilidad, además de buscar líderes estudiantiles que tengan formación cívica para transformar su país. Esto implica una sensibilización permanente del estudiantado. Se requieren estrategias vivenciales que generen conciencia en su rol como estudiantes dentro de su sociedad. 2, que los estudiantes sean parte del proceso de autoevaluación de las prácticas clínicas y docentes para empoderarse y ofrecer un termómetro, la contrarreferencia de las deficiencias, de los aportes que podemos tener como formadores en áreas de oportunidad como mecanismo de retroalimentación. Identificar lo que se quiere, lo que se requiere y que a ellos les signifique un desarrollo profesional adecuado y oportuno. También tercero es la motivación intrínseca y o extrínseca a través de innovaciones educativas visibles, como por ejemplo a través de clases en espejo, invitando vía online a docentes extranjeros, esto como parte de atender a las necesidades estudiantiles, de tal manera que sea evidente que se les escuche y se les atiende en ese aspecto de requerimientos. Y cuarto, también nuestra recomendación para América Latina, también que podríamos resumirlo en empoderar, en hacer redes, en crear redes. Para nosotros, aprovechar las redes sociales estudiantiles va a ayudar a promover la comunicación interuniversidades, regional, nacional e internacional, para identificar áreas de oportunidad, promover proyectos, compartir problemáticas para buscar otras soluciones. Las instituciones universitarias debemos apoyar a nuestros estudiantes para empoderarlos e incluirlos en el plan curricular, incluyendo actividades de humanización, bienestar estudiantil y de una forma holística que permita realimentar y retroalimentar. Es esencial la participación del estudiantado en la evaluación de los procesos. Ese es nuestro aporte. Doctor José, muchísimas gracias. Realmente los estudiantes tienen un rol fundamental en los procesos de calidad institucional. Me gustaría saber si algún miembro del equipo o de los demás participantes tiene algún comentario o aporte al respecto antes de pasar con la última mesa. Doctora, hola, María Arcaya, del Doctora grupo. María, por favor. Del grupo. Sí, en realidad fue muy interesante la dinámica que se dio dentro del grupo, pero algo que a mí me llamó la atención y que de pronto nuestra colega se le acaba de pasar es la experiencia que volcó las dos colegas que venimos de universidades públicas, y me incluyo ahí, y las colegas de las universidades privadas. Y la verdad que hay una diferencia marcada. Eso les quería decir. ¿En qué sentido? En el sentido de que veíamos mayor participación en las universidades públicas y al parecer una participación menor en las universidades privadas. Esa fue la percepción que tomamos y decíamos, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué el estudiante de una universidad pública, bueno, demuestra realmente mayor compromiso, responsabilidad y todo? La explicación que dimos era de que este estudiante
tiene más participación en los órganos de gobierno, en los comités que se instalan a nivel de la facultad. Para empezar, nosotros tenemos representación estudiantil en el Consejo de Facultad de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, sí, en San Fernando se construye eso, conciencia ciudadana y espíritu de participación y motivación para el cambio, para la mejora. Y que no ocurre en la pública porque esos espacios de participación al parecer estarían un poco limitados. Bueno, de pronto en unos más, en unos menos, pero finalmente están limitados. Entonces ahí hay que crear otro tipo de estrategias para poder lograr eso, porque todo parte desde las autoridades, del nivel de de la alta dirección, en este caso, decanos, vicedecanos, y de ahí en ese orden los directores de escuela, en fin, para poder establecer una buena relación con los estudiantes, ¿no? Y esto ha sido muy evidente en esta última gestión en la cual estamos, donde la relación entre autoridad, decano y los estudiantes es muy buena, es muy estrecha, ¿no? Los estudiantes lo apoyan mucho esta gestión y eso es saludable para poder entrar dentro de este proceso de acreditación. Los estudiantes son escuchados, cosa que no de pronto ocurría en anteriores gestiones. Ahí está el cambio. Gracias. Doctora María, muchísimas gracias por el aporte. Doctor Tixe. Bueno, sí, es muy importante la participación del alumnado, ¿no? Y en la acreditación, y sobre todo porque tiene una visión más actualizada. Ellos lo están viviendo en modo propio el plan, ¿no? Los profesores tenemos experiencias previas de años, de décadas, cómo nos han formado. Nos vamos actualizando en la educación médica, pero el alumno es el usuario, el que está en vivo, ¿no? Ahora, el tema entre las públicas y las privadas, bueno, yo también soy de Perú y en la Universidad de Cayetano, también los alumnos participan en los consejos, es distinto, ¿no? También hay que ver la forma, la esencia, y básicamente la contribución técnica, ¿no? El apoyo genuino, ¿no? También a veces se hace sin que esto se genere o se distorsione una intervención política o otro tipo de interés, ¿no? Eso también va a ir creciendo, siempre manejando en el beneficio de la institución, ¿no? De la facultad. Doctor Tixe, muchísimas gracias. Vamos con un último comentario antes de cerrar con la mesa 5. Doctora Natalia. Bueno, yo hago parte de buenas tardes para todos ya, creo que ya todos están tardes. Yo quería decir, Marce, que comparto mucho de los comentarios que han hecho nuestros compañeros, pero algo muy importante y que creo que nos quedó muy claro hoy es que los estudiantes son los protagonistas de su formación. Nosotros somos quienes lideramos, acompañamos y llevamos a estos estudiantes a que logren una formación muy sólida para poder atender a la población donde pues en el contexto en que esté. Comparto mucho también lo que dice la doctora María Elena y yo creo que aquí es donde de una u otra forma diferentes acciones deberíamos tomar. Yo creo que no solamente la participación en los órganos colegiados, sino que yo creo que las reuniones con líderes de grupo, o por lo menos a nosotros nos ha funcionado mucho la reunión con los líderes de grupo, ha permitido llevar a comités curriculares cambios no exagerados, pero sí mínimos, que van llevando a que seamos mejores. Y ahí yo creo que en lo que de pronto el estudiante no se siente como el protagonista del proceso, porque al fin y al cabo, pues entran a una universidad, creen que solamente es ir y formarse y no se vinculan mucho a los procesos. Pero yo sí quería decir que es importante que los generemos esa impronta de que ellos son los protagonistas, no solamente de su proceso de formación, sino también de que la calidad de su programa aumente cada día. Muchísimas gracias, doctora Natalia. Reflexiones muy valiosas y creo que nos dejan mensajes claros y orientaciones para llevar a cada una de nuestras instituciones. Quedándonos 6 minutos de sesión, pasamos con la mesa 5, que nos va a hablar de aseguramiento de la calidad y mejora continua, que realmente es lo que nos permite sostener la calidad. Bienvenidos integrantes del equipo 5. Bueno, buenas tardes. Por favor, me dicen si estoy compartiendo, si están viendo la imagen. Si se visualiza, ahí está, perfecto. La puse un poquito grande para los que no podemos ver como yo.
Bueno, nos tocó pues este punto y creo que es como la conclusión de todo lo que venimos hablando desde esta mañana. Encontramos que nuestro mayor desafío era la adherencia a los programas de acreditación. Creemos que van pues como muy separados institucionalmente del programa versus la institución. Creemos que debe ser mucho más adherente y cooperativo. La cultura de la calidad no sostenible, pues no tiene continuidad, simplemente se cumple en el momento en el proceso de acreditación o en el proceso de renovación de registro y no como algo que se haga de manera continua, pues porque como lo decía anteriormente, el programa tiene una forma de caminar y la institución tiene otra. La falta de homologación de criterios en el momento de la evaluación y la subjetividad por parte de los evaluadores, la inflexibilidad y no adaptación a los contextos regionales, docentes y académicos sin seguimiento del proceso, o sea, en especial pues aquí lo desplegamos como los tutores, los tutores clínicos muy desapegados a los procesos de autoevaluación y acreditación. Aquí pido disculpas porque se nos pegó esta misma imagen que corresponde a esta primera. El enfoque que nos ha funcionado, bueno, implementar procesos como parte de un modelo organizacional, generar espacios de conversación y divulgación de la información. Principalmente consideramos que el comité curricular es el que debe gestionar el desarrollo y validación de todos los procesos de formación de los estudiantes, pero que deben ser llevados a consejos sea de facultad, consejos técnicos de aseguramiento de la calidad para que permitan que la institución se identifique con esos procesos que llevamos dentro del programa. Análisis constante del contexto estudiantil, esto nos parece que es un indicador de éxito cuando permite que nosotros sepamos cómo van los estudiantes. Adaptar las estrategias pedagógicas, pues en medio de todo lo que ya hemos hablado, creo que la estrategia pedagógica puede variar para diferentes formas de evaluar y poder generar aprendizajes exitosos. Las acciones prioritarias, pues creemos que las rutas asistenciales deben estar integradas también a establecer procedimientos operativos estandarizados para que nos permita a nosotros dar una información mucho más clara y precisa de cómo la ganancia de esos resultados y esas competencias en los estudiantes. Formalizar los cambios basados en evidencia, o sea, asegurando la reproducibilidad e incorporar los ciclos de mejora continua mediante el seguimiento de indicadores internos y externos. Sabemos que tenemos, y ya lo hemos hablado también, el relacionamiento con el medio externo a veces es muy vacío, y también porque los estudiantes cuando ya se gradúan, pues para nosotros consideramos que valorar o evaluar ese cumplimiento del perfil de egreso nos ha costado dentro de todos nuestros programas, que cabe resaltar que nuestro grupo estaba conformado por 3 programas colombianos, un programa de Chile y un programa mexicano. Y por último, unificar los criterios de acreditación para disminuir brechas y fortalecer el proceso de evaluación, buscando un equilibrio entre estándares y contextos institucionales. Aquí decíamos que teníamos unos estándares internacionales, unos estándares nacionales, que ojalá se pudieran unificar o disminuir pues esas brechas para que fuera mucho más fácil llegar a lograr ese estándar internacional. Y por cuarto, nuestra recomendación para América Latina es armonizar pues, los procesos conforme a las casas acreditadoras, clarificar la importancia de cada uno de los criterios y promover en las instituciones el impacto de la acreditación en la educación superior. No como algo voluntario, sino como algo ya mucho más estructurado, que sea un proceso que nos lleve a la mejora continua. Y nuestra frase final fue: la acreditación sostenible requiere alineación institucional, criterios claros, mejora continua y adaptación a los contextos locales para fortalecer la calidad de la educación médica superior en América Latina. Doctora Natalia, muchísimas gracias. Tenemos la mano levantada del doctor Rosbel. También es miembro del equipo el doctor Rosbel, ¿sí? ¿No? No, Bueno, no, perfecto. Continuamos. perdón.
Muy rápido. La verdad es que difiero en dos de sus argumentos. Alinearse a la acreditación o a las casas acreditadoras es trabajar para la acreditación y no trabajar por la calidad educativa o por la calidad de la atención o por la mejora continua. El objetivo debería de ser en realidad trabajar por un sistema de gestión de calidad continuo y permanente, con ciclos de mejora continua. Y la acreditación o las certificaciones son el resultado de implementar sistemas de gestión de calidad. Pero no, no el objetivo debe ser, o no centrar pues los objetivos en las acreditaciones o las certificaciones, sino buscar un mapeo de procesos y sistemas de gestión de calidad con ciclos de mejora continua. Y como parte de esos productos serán las acreditaciones y certificaciones. Doctor Roswell, muchísimas gracias. Tenemos dos manos levantadas adicionales y ya hago mi comentario al respecto. Doctor María Elena. Yo quiero hacer un comentario sobre lo que acaba de decir Roswell, porque yo difiero de lo que dice él. Yo sí creo que uno se debe alinear a la acreditación, no porque uno vaya a, como que se vaya a entregar a la acreditadora. Sin embargo, nosotros somos expertos en educación y ellos son educadores expertos en acreditación. Por eso es que nosotros los buscamos a ellos para que ellos nos digan cómo hacer bien las cosas. Entonces, en ese orden de ideas, y yo creo que no es porque nos vayamos a ir hacia el lado de ellos, como cuando la gente dice que la industria farmacéutica es un monstruo y no podemos estar del lado de ellos. No, ellos son los expertos en fabricar medicamentos y tenemos que trabajar de la mano con ellos para el bienestar de los pacientes y en este caso para el bienestar de los estudiantes. Yo no sé si eso fue lo que quisieron decir los doctores del grupo. Doctora María Elena, muchísimas gracias. Bueno, ya hago mi comentario también al respecto. Doctor Jorge Sánchez. Sí, en realidad lo que buscábamos con el punto, digo, lo platicábamos mucho en el grupo, sobre todo porque teníamos varias casas acreditadoras o varios procesos dependiendo del país en América Latina. Entonces, que más bien que las casas acreditadoras se alinearan para no estar generando un trabajo constante y doble, es decir, la unificación de criterios y buscar de una manera adecuada la calidad en educación, ¿no? En realidad sabemos o lo hemos escuchado acá en repetidas ocasiones y la primera práctica nos lo dejó aún más claro. O sea, la acreditación es como tal el resultado de tener un buen proceso dentro de la formación. Entonces, más bien, pero a veces dentro de todo el proceso, los diferentes criterios indicadores terminan aplastando la operatividad, porque al final de cuentas las instituciones educativas también buscan estar acreditadas, porque al final de cuentas esto le da cierto reconocimiento, le da cierta popularidad en el medio médico, en el caso de las privadas también genera que haya una mayor captación de estudiantes para sus procesos educativos. Entonces, dentro de todo esto es que también queremos estar acreditados, eso no es algo que pase desapercibido por todos, pero al final de cuentas termina siendo aplastante a veces el mundo de evidencias que se tiene que generar, porque si queremos estar en diferentes ámbitos, pues tenemos que cumplir con diferentes evidencias, ¿no? Y eso termina matando la operatividad que permitiría que esta malla curricular sea más flexible con los estudiantes, ¿no? Y no nos dé a veces la oportunidad de generar los cambios que vayan en pro de la educación. Doctor Jorge, muchísimas gracias. Creo que su comentario aclara bastante qué era lo que se trataba de transmitir con la diapositiva. Entonces acá hay varios puntos fundamentales que nos tenemos que llevar, tanto del doctor Roswell como el comentario que hizo la doctora María Elena. El aseguramiento de la calidad y la mejora continua tiene que ser parte de una cultura institucional y no puede estar en pro de un proceso de acreditación. Eso es fundamental. Pues porque, o si no vivimos en función de, bueno, va a venir cada 5 años o cada 10 años a visitarnos el ente acreditador, y entonces ahí sí nos movemos, pero no tenemos realmente una cultura de calidad instaurada. Entonces, creo que esa es la mayor reflexión que nos debemos llevar de aquí. Una cosa es calidad, otra cosa es aseguramiento de la calidad, otra cosa diferente es acreditación. Pero también es importante tener algo presente. Las organizaciones que hacen las revisiones de acreditación al interior de los países, yo entiendo el reto que ustedes tienen en México porque entiendo que hay varias agentes acreditadores. En Colombia es distinto porque acá solo tenemos el CNA, que está de paso alineado con los estándares de la World Federation. Entonces, para nosotros de pronto es como más fácil este proceso, pero también entiendo la posición de ustedes en México. Ellos son los expertos en calidad realmente, ¿sí?
y nosotros de algo nos tenemos que agarrar o tomar para poder orientar nuestros procesos de calidad. Entonces ahí sí es fundamental entender cómo funcionan estos procesos de acreditación para poder estructurar nuestros procesos de calidad en las organizaciones y saber cómo empezamos a avanzar. Porque si bien algunas organizaciones tienen oficinas completas de calidad, otras cuentan con una persona. Y bueno, ¿y esta persona de dónde parte? ¿Mm? Entonces, estos organismos acreditadores son fundamentales para dictar el camino. Y mire, realmente, cuando un organismo acreditador está en pro de la calidad, ¿m? Y deja de ser esto un negocio y se convierte en la mejora continua de la calidad en educación a nivel de un país, vivir el proceso, tener los pares evaluadores que lo retroalimenten a uno de manera externa. Sí es estresante, pero realmente permite tener esa mejora, porque es someter a un proceso de evaluación a nuestras organizaciones. Entonces creo que los mensajes quedan claros. Una cosa es una cultura de calidad, otro totalmente distinto es el proceso de acreditación. Bueno, son las 13:05, les pido mil excusas, nos extendimos, ya vamos a hacer el cierre. Creo que fue una jornada muy enriquecedora. El hecho de haber tenido temáticas distintas en torno a la calidad permitió tener una discusión bastante rica, tanto al interior de los grupos como al finalizar la jornada. Antes de irnos, porque pues ya hemos dado las conclusiones en la totalidad de los temas, me gustaría dejar esta pregunta para que la discutamos durante la semana en el grupo de WhatsApp y es, ¿qué hacemos con este documento tan valioso? Ustedes mandaron infografías que son supremamente pertinentes, pero a mí me gustaría que esto se traduzca en algo mayor que podamos llevar a nuestras instituciones, que esto no se quede acá. Inicialmente yo lo había pensado como una declaración, pero estamos abiertos a ideas porque la idea es que tengamos una construcción colaborativa de un documento que nos funcione o por lo menos de un instrumento que ustedes puedan llevar a sus instituciones según el grado de maduración que tengan sus procesos de acreditación. Doctora Natalia. Pues Marce, no sé si podemos sacar como un decálogo de la calidad o algo así que nos pueda, me gusta mucho porque viendo las infografías que todos han mandado, pues hay cosas súper interesantes que creo que todos compartimos y podemos sacar un decálogo, una recomendación para que lo apliquemos. Yo comparto mucho lo que tú dijiste ahorita de los entes acreditadores, yo pienso que es una ruta, es un camino. La calidad nunca se acaba porque nadie es perfecto y siempre hay algo que mejorar, pero poder mirar el horizonte y saber hasta allá tengo que llegar y sigo este paso es magnífico. Entonces yo creo que de todo esto que hemos visto hoy como de conclusión o reflexión, sacar un documento de decálogo de la calidad en la educación médica y tener unos referentes como es la World Federation y otras instituciones que nos hablan mucho pues de el SECAM, el American Council, pues que nos habla de cómo lograr este proceso, digamos, de calidad. Perfecto, doctora Natalia, muchísimas gracias. Muy alineadas, entonces nos debemos poner un tiempo límite. Quedan 2 semanas de esta unidad, pero creo que nos va a tomar un poco más de tiempo estructurarlo. Entonces, si les parece, podemos mandar ideas de cómo estructurarlo. Yo desde Ascofa me puedo garantizar como de pronto que le demos un sello o que tengamos un ISBN para que nos referencien. O sea, la idea es que esto sea un documento juicioso, estructurado. La doctora Natalia Lemos es miembro del Comité Nacional de Simulación Clínica y con ella hemos tenido la experiencia de publicar documentos oficiales que se arman de manera muy juiciosa y son rutas orientadoras. Entonces, para no extenderlos más, voy a dejar la pregunta explícita de cómo avanzamos, cómo nos responsabilizamos, cómo tenemos líderes para tener un documento concreto que realmente apoye, porque creo que este es uno de los mayores retos al interior de nuestras instituciones. No siendo más, les deseo un excelente fin de semana. Gracias a todos por la participación y sean libres para descansar. Chao, chao. Gracias, feliz fin de semana.